el origen de la vida y los primeros vertebrados, formación del planeta Tierra y aparición de la vida. Imagina un vasto vacío cósmico, silencioso y oscuro. De pronto, una explosión, no de sonido, sino de nacimiento. Hace más de 4.600 millones de años, una nube gigantesca de gas y polvo, lo que los astrónomos llaman una nebulosa, comenzó a colapsar por su propia gravedad. Era un lugar caótico, lleno de partículas bailando en una danza sin dirección. De ese torbellino nació el Sol, una estrella joven, brillante e inestable. Alrededor de él las obras de esa danza cósmica comenzaron a unirse, chocando, fundiéndose, explotando, rocas golpeando rocas, pequeñas lunas estrellándose, fragmentos siendo tragados por gigantes gaseosos. Y en esa colisión sin tregua nació un pequeño planeta azul, la Tierra. Pero esta Tierra primitiva no se parecía en nada a la que conoces. Era un infierno. Su superficie estaba cubierta de lava, sus cielos llenos de gases tóxicos y meteoritos caían como flechas de fuego. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Las lluvias interminables cayeron durante milenios, formando océanos ardientes. Y en esos océanos surgió el misterio más grande de todos, la vida. Nadie sabe con certeza cómo ocurrió, pero en alguna parte, tal vez en una charca cálida o en las profundidades volcánicas del océano, las moléculas comenzaron a organizarse. Átomos simples se unieron formando cadenas. Y esas cadenas, por alguna razón aún debatida, comenzaron a copiarse. Se habían formado las primeras formas de vida, microbios invisibles, pero poderosos. Y ese primer latido de vida, aunque silencioso, cambiaría el destino del universo. La evolución celular, de las bacterias a los organismos complejos, durante casi 2.000 millones de años, la Tierra fue el reino de los microbios. Ni dinosaurios, ni plantas, ni peces. Solo células, células solitarias que flotaban en el océano como polvo de estrellas con hambre de energía. Estas primeras criaturas vivían dividiendo su código genético, reproduciéndose y adaptándose en un mundo aún salvaje. Pero un momento crucial transformó todo. Una célula más grande se tragó a otra más pequeña, y en vez de digerirla, decidieron convivir. La más pequeña se convirtió en una central de energía, la mitocondria. Había nacido la célula eucariota, una forma de vida que sería el pilar de todo lo que vendría. Plantas, animales, hongos y tú. Esa cooperación simbiótica, vivir juntos por beneficio mutuo, es una de las mayores lecciones de la evolución. A veces, la fuerza no está en destruir al otro, sino en unirse, en compartir. Así, la vida avanzó a su siguiente nivel: organismos multicelulares, seres capaces de coordinar millones de células en una sola identidad. La explosión del Cámbrico, un desfile de formas increíbles, hace 541 millones de años. Luego de eones de evolución silenciosa, como si alguien hubiese encendido una chispa divina, la Tierra estalló en formas de vida nunca antes vistas. Fue la llamada explosión cámbrica, un momento en la historia en que el planeta se convirtió en un escenario de innovación biológica. En los océanos aparecieron criaturas con exoesqueletos, espinas, antenas, ojos primitivos y sistemas digestivos. El paisaje submarino se volvió un laboratorio de la evolución. Nadaban animales que parecían extraterrestres, los anomalocaris, depredadores con pinzas giratorias, los trilobites, con ojos compuestos como los insectos actuales, y los Ayucigenia, criaturas con púas en la espalda y patas que desafían la lógica. Pero entre toda esa diversidad surgió algo aún más asombroso: un pequeño ser con una delgada línea de cartílago corriendo por su espalda. Era la notocorda, el primer indicio de una columna vertebral. Ese organismo minúsculo marcaba el inicio de un linaje que llevaría millones de años después al Homo sapiens. Acababan de nacer los cordados, nuestros ancestros más lejanos. La explosión del Cámbrico, un desfile de formas increíbles, hace 541 millones de años. Luego de eones de evolución silenciosa, como si alguien hubiese encendido una chispa divina, la Tierra estalló en formas de vida nunca antes vistas. Fue la llamada explosión cámbrica, un momento en la historia en que el planeta se convirtió en un escenario de innovación biológica.
En los océanos aparecieron criaturas con exoesqueletos, espinas, antenas, ojos primitivos y sistemas digestivos. El paisaje submarino se volvió un laboratorio de la evolución. Nadaban animales que parecían extraterrestres, los anomalocaris, depredadores con pinzas giratorias, los trilobites con ojos compuestos como los insectos actuales, y los ayucigenia, criaturas con púas en la espalda y patas que desafían la lógica. Pero entre toda esa diversidad surgió algo aún más asombroso: un pequeño ser con una delgada línea de cartílago corriendo por su espalda. Era la notocorda, el primer indicio de una columna vertebral. Ese organismo minúsculo marcaba el inicio de un linaje que llevaría millones de años después al Homo sapiens. Acababan de nacer los cordados, nuestros ancestros más lejanos, los primeros peces, nadando hacia el futuro. El océano se convirtió en el primer escenario donde se formó el cuerpo vertebrado. Aquí, los primeros peces comenzaron a dominar, deslizándose entre corales primitivos y algas prehistóricas. Primero vinieron los agnatos, peces sin mandíbulas, parecidos a las lampreas actuales. Eran simples, sin escamas, pero tenían una clave evolutiva: una estructura cartilaginosa que sostenía su cuerpo. Más tarde surgirían peces con mandíbulas como los placodermos, verdaderos tanques submarinos con armaduras óseas y bocas poderosas. Con las mandíbulas vino una revolución. Ahora los animales podían morder, desgarrar, defenderse, cazar. Este pequeño cambio anatómico desencadenó una nueva era en la lucha por la supervivencia. De esos mares, de esos peces primitivos, descenderían anfibios, reptiles, mamíferos. Y finalmente nosotros. Sí, aunque cueste imaginarlo, tus ancestros alguna vez nadaron en océanos ancestrales, sin brazos ni piernas, guiados solo por el instinto de vivir. De los océanos a la tierra firme. La gran salida. Los primeros pasos sobre tierra firme, hace 400 millones de años. Imagina un mundo aún dominado por el agua. Los mares rebosan de vida, pero la superficie terrestre es un desierto casi muerto, apenas adornado por musgos y líquenes. El aire es denso, el suelo inhóspito, y sin embargo, algo se mueve entre las sombras del pantano. Entre raíces flotantes y charcas salobres, un pez alza su cabeza. No es un pez cualquiera. Tiene aletas más fuertes, parecidas a patas. Puede arrastrarse brevemente fuera del agua. Este ser, llamado Tiktaalik, es uno de los pioneros de la tierra firme. Con sus ojos en lo alto de la cabeza y su cuello móvil, puede mirar fuera del agua. No lo sabe, pero está escribiendo el primer capítulo de una nueva era. Tiktaalik representa la valentía evolutiva. Salir de lo conocido hacia lo incierto. Cada movimiento suyo sobre el lodo es una apuesta contra la muerte. Sin embargo, en ese intento se gesta una hazaña: el salto del agua a la tierra, de las branquias a los pulmones, del nado al caminar. Nacimiento de los anfibios, los primeros colonizadores del mundo seco. Los descendientes de Tiktaalik evolucionaron. Las aletas se convirtieron en patas, los cráneos se fortalecieron y los pulmones se hicieron más eficientes. Así nacieron los primeros anfibios, criaturas que podían respirar aire y desplazarse por tierra. Estos animales fueron los primeros vertebrados que se atrevieron a vivir entre el fango, los troncos húmedos y las hojas de un mundo virgen. No eran completamente libres, aún dependían del agua para poner huevos, para evitar la desecación, para sobrevivir. Pero su cuerpo había aprendido a vivir entre dos mundos. Estos anfibios no eran simplemente animales, eran exploradores biológicos. Cada uno representaba una generación que se adaptaba más y más a las condiciones terrestres. Poco a poco, su piel se hizo más gruesa, su sentido del oído más agudo, su visión más precisa. La naturaleza los estaba preparando para una nueva transformación. Reptiles, los dueños del nuevo mundo, hace 310 millones de años. Y entonces llegó otro giro maestro en la historia de la vida: el huevo amniótico. Fue uno de los inventos más brillantes de la evolución. Gracias a esta estructura, los animales ya no dependían del agua para reproducirse. Podían poner huevos en la tierra firme, protegidos por cáscaras duras y llenos de nutrientes. Así nacieron los reptiles. Los primeros reptiles comenzaron a poblar cada rincón del mundo. Eran más resistentes, podían soportar el sol abrasador y los climas secos. Se arrastraban, corrían, trepaban.
Algunos eran pequeños y ágiles, otros lentos pero fuertes. No eran solo sobrevivientes, eran conquistadores. Este fue el tiempo donde los desiertos florecieron con escamas y los bosques antiguos crujían bajo las patas de lagartos gigantes. La vida había dado un paso irreversible. Ya no se trataba de adaptarse al agua, sino de dominar la tierra. Los sinápsidos, nuestros verdaderos ancestros reptiles. Entre los muchos tipos de reptiles, hubo un grupo especial que tomó un rumbo distinto: los sinápsidos. Pocos conocen su nombre, pero ellos son nuestros verdaderos antecesores. Los sinápsidos desarrollaron una característica única, una abertura en el cráneo detrás de los ojos, lo que les daba una mandíbula más fuerte. Esto puede parecer trivial, pero significó una ventaja increíble. Podían masticar mejor, defenderse mejor, cazar mejor. También comenzaron a regular su temperatura corporal de forma más eficiente. Estos reptiles no eran como los demás. Su piel era más fina, su metabolismo más rápido, su cerebro más grande. Algunos incluso comenzaron a desarrollar pelaje. Lentamente estaban dejando de ser reptiles y convirtiéndose en algo nuevo. Este grupo, olvidado en los libros de historia natural, fue esencial. A través de ellos, la línea de los reptiles se bifurcó. Por un lado, los futuros dinosaurios, por el otro, los futuros mamíferos. Y en esa segunda línea, millones de años después, aparecería un simio bípedo con sueños de tocar las estrellas. La gran extinción pérmica, el fin de un mundo, hace 252 millones de años. Pero todo cambio tiene un precio, y a veces la vida misma debe pagar por su innovación. Hace 252 millones de años ocurrió la mayor extinción masiva en la historia de la Tierra, la extinción pérmica. Más del 90% de las especies marinas desaparecieron. En tierra, los sinápsidos también sufrieron pérdidas enormes. Volcanes en Siberia estallaron durante cientos de miles de años, liberando gases tóxicos y provocando un calentamiento global apocalíptico. El cielo se oscureció. Los océanos se acidificaron, los vientos ardientes arrasaron los paisajes, el planeta se convirtió en una ruina y, sin embargo, algunos sobrevivieron. Entre las cenizas, algunos sinápsidos lograron resistir, no los más fuertes, sino los más adaptables. En su sangre ardía la herencia de la vida, la persistencia, la capacidad de cambio, el instinto de sobrevivir. Entre esos supervivientes estaban los antepasados de los primeros mamíferos. Entre gigantes, los pequeños mamíferos de la era mesozoica. La Tierra se recupera lentamente del cataclismo pérmico. Los paisajes florecen nuevamente, y con ellos nuevos actores surgen sobre el escenario del planeta. Esta vez, los dinosaurios se convierten en los reyes. Durante el período Triásico, hace unos 230 millones de años, los primeros dinosaurios empiezan a caminar sobre la Tierra. Son rápidos, ágiles, diversos. Con el tiempo, estos reptiles se convierten en los amos absolutos de los ecosistemas. Triceratops, Brachiosaurus, Velociraptor, Tyrannosaurus Rex, colosos que dominarán durante más de 150 millones de años. Pero bajo sus pies, literalmente, en madrigueras, bosques y rincones oscuros, un linaje más discreto también prospera. Los primeros mamíferos. Son pequeños, del tamaño de ratones. Tienen pelaje, sangre caliente y glándulas mamarias. Se esconden del sol abrasador, del estruendo de las pisadas gigantescas y de los depredadores descomunales. Viven de noche, comiendo insectos, resguardando sus crías, resistiendo. Entre los gigantes, estos mamíferos parecen insignificantes, pero en silencio están afinando habilidades únicas. La inteligencia, el cuidado materno, la comunicación son los ingredientes de algo grandioso que aún está por venir. El origen de los mamíferos verdaderos. No todos los reptiles evolucionaron hacia la grandeza de los dinosaurios. Un pequeño grupo siguió otro camino, más cálido, más sensible, más mamífero. Estos primeros mamíferos, conocidos como morganocodóntidos, surgen en el Jurásico. Son criaturas nocturnas con cerebros más desarrollados y un olfato refinado. Su mandíbula ya no es como la de los reptiles, más flexible, más eficiente. Sus dientes se especializan según la dieta. Su oído mejora notablemente. Lo más importante, cuidan a sus crías. No simplemente las ponen en un huevo y se marchan. Las alimentan con leche, las protegen, las educan a su manera.
Esta es la verdadera revolución, el nacimiento de la crianza. En ese acto de ternura entre madre y cría se siembra el germen de la familia, del afecto, del aprendizaje social. Aquello que siglos más tarde será clave para nuestra especie empezó con pequeños roedores nocturnos entre los helechos del Jurásico, resistiendo a la sombra de los dinosaurios. Los dinosaurios no eran solo enormes, eran también muy diversos. Mientras ellos dominaban el día, los mamíferos se adaptaban a la noche. Este fenómeno se conoce como nocturnalidad ancestral. Para sobrevivir, estos pequeños mamíferos desarrollaron sentidos agudos, oídos que captan frecuencias mínimas, narices que distinguen rastros, ojos que ven con poca luz. Su cerebro crece para procesar esa información, su cuerpo se vuelve más cálido y flexible. Durante más de 100 millones de años vivieron en segundo plano. No eran los protagonistas del planeta, pero nunca se extinguieron. Cada generación aprendía a adaptarse mejor, a moverse con más cuidado, a evitar el peligro. Imagínalo, la noche en la prehistoria, con el rugido lejano de un carnívoro gigante, y en la penumbra, una madre mamífera amamanta en silencio a sus crías, en una madriguera caliente. Nadie las ve, pero son el futuro. El impacto que lo cambió todo. El fin de los dinosaurios, hace 66 millones de años. Y entonces ocurrió el día más decisivo para los mamíferos. Y tal vez, para ti y para mí, hace 66 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro impactó lo que hoy es la península de Yucatán. La tierra tembló, los cielos ardieron, tsunamis recorrieron continentes, el polvo cubrió el planeta y bloqueó la luz solar por años. Las plantas murieron y con ellas los herbívoros. Luego, los carnívoros, y así los dinosaurios, casi todos, desaparecieron. Fue el fin de una era y el inicio de otra. Los mamíferos pequeños y versátiles lograron sobrevivir. Sus hábitos nocturnos, su capacidad de excavar, su alimentación variada y su forma de cuidar a las crías les dieron ventaja. Mientras los gigantes caían, los pequeños se levantaban. No fue un triunfo por fuerza, sino por adaptación. Y ese momento marcó el inicio del reinado mamífero sobre la Tierra. La expansión mamífera, nuevos cuerpos, nuevas mentes. Con los dinosaurios fuera del camino, los mamíferos tuvieron espacio para crecer. Literalmente. Algunos evolucionaron hacia herbívoros gigantes como los elefantes, otros hacia corredores veloces como los caballos, algunos hacia trepadores ágiles como los monos. Aparecieron mamíferos acuáticos como los ancestros de las ballenas y mamíferos voladores como los murciélagos. Pero lo más importante no fue el tamaño ni la forma, sino el cerebro. Durante los siguientes millones de años, los mamíferos desarrollaron cerebros más complejos, comportamientos sociales, comunicación vocal, memoria, juego e incluso emociones. Entre ellos surgieron unos particularmente especiales, los primates, y con ellos una historia aún más fascinante comenzaría, la historia del linaje humano.